y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Hoy en esta hora, es el tema final de esta corta serie que resultó siendo 5 temas, las 4 características del remanente final, del remanente de Apocalipsis. Y hemos aprendido que a lo largo de todos los siglos, siempre Dios ha tenido un pueblo que le ha sido fiel. La mayoría se ha apartado, apostatado, ha dejado los caminos del Señor. Pero Dios se ha reservado, se ha guardado un remanente. Remanente quiere decir lo que queda. Un remanente fiel. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, Romanos, capítulo 11, explica el apóstol Pablo cómo a lo largo del tiempo el pueblo de Dios, aún siendo el pueblo escogido, se ha apartado de los caminos del Señor. Y al escribirle él a los cristianos del primer siglo, la pregunta sigue en pie: ¿será que Dios desechó a su pueblo escogido, a la nación de Israel? Y el apóstol responde a esta pregunta allí en Romanos, en el capítulo 11. Dice en el versículo 1: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él responde: en ninguna manera, porque también yo, dice Pablo, soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Si Dios hubiera desechado completamente a su pueblo, ¿cómo él fuera parte del pueblo de Dios? Ya que él era israelita de la tribu de Benjamín. Sigue diciendo: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo Elías invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y también procuran quitarme la vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal, en medio de la peor apostasía del pueblo de Dios, cuando la nación entera, inducidos por el rey Acab y por su malvada y pagana esposa Jezabel, guiaron a todos a adorar a los dioses falsos, a Baal, a Asera. Elías dice: tan solo yo he quedado sirviendo al Dios verdadero. Pero Dios le dice: me he
reservados 7,000 que no han doblado su rodilla delante de los dioses falsos. Y entonces el apóstol agrega, y ahí está nuestro vocablo remanente, dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El remanente es lo que Dios escoge y aparta para que sirva de semilla para una nueva cosecha. Así como cuando se recoge la cosecha, no se vende todo, no se come todo, se guarda un poco de semilla para volver a sembrar. Así Dios, en medio de la rebeldía y la hipocresía y la apostasía de su pueblo, guarda un grupo fiel que sirva de semilla para seguir predicando la verdad, la palabra de Dios. Y de toda la nación judía quedó un remanente, los que aceptaron la verdad presente, la verdad de ese momento, que era: el Mesías ha venido, ha llegado el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo según lo había prometido. Y ese remanente fiel formó el núcleo de la nueva gran cosecha que Dios levantó para su reino, la iglesia cristiana. Y así la historia se continúa. Cuando la iglesia cristiana apostató, uniéndose con el paganismo, aceptando los dioses de los romanos, yendo en contra de los mandamientos de Dios, adorando y aceptando un falso día de descanso, el primer día de la semana en lugar del domingo, Dios se reserva un remanente fiel. Y la historia vuelve a repetirse a lo largo de los siglos. Siempre Dios tiene un pueblo fiel que le sirve. Y en ese tiempo del fin, también Dios se ha reservado un remanente fiel. Cuando las iglesias cristianas rechazaron el mensaje del pronto regreso del Señor Jesús, cuando rechazaron el mensaje del santuario, de que Cristo había comenzado la obra final de juicio en el lugar santísimo del santuario celestial, Dios se reservó un remanente fiel que predicara esa verdad, el pueblo adventista del séptimo día. Pero al correr los años, también Satanás ha infiltrado a este pueblo, a esta iglesia. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, amamos la iglesia adventista del séptimo día. Y sin embargo sabemos que se ha infiltrado la apostasía dentro de la iglesia. Se han dejado de lado las grandes verdades que Dios levantó para ser proclamadas en esta hora final. La santidad de este pueblo ha sido pisoteada. Se están viendo muchas cosas aún dentro del pueblo adventista que muestran que Satanás ha logrado en gran medida su propósito de desviar a las almas de Cristo, la única fuente de verdad. Pero Dios nuevamente dice: también en este tiempo Dios se ha guardado un remanente fiel. Y hemos estudiado durante esta serie
las características de ese remanente fiel. 2 versículos o 3 han servido como ancla para esta serie. El primero, el cual se encuentra al final del mensaje de los 3 ángeles, el mensaje que Dios le dio al pueblo adventista para proclamar en la hora final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios, primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una cita del 4º mandamiento, que dice que en 6 días hizo Dios los cielos, la tierra y el mar. Y apartó el 7º día para que sea el recordativo de su poder creador y redentor. El mensaje del 2º ángel, anunciando la caída de Babilonia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Es decir, la fornicación espiritual. Las iglesias que componen Babilonia han negado los mandamientos de Dios. Han dicho que fueron clavados en la cruz, que ya no estamos bajo la ley, porque estamos bajo la gracia y eso nos libra, nos exime de guardar la ley de Dios, que ya no es el sábado el día de reposo, sino el domingo, y otras doctrinas que vienen del paganismo, como la inmortalidad del alma, como que cuando uno muere se va al cielo, a la gloria, o se va al infierno, cosa que la Biblia enseña claramente, que los muertos están esperando el día del juicio final, donde Dios va a dar a cada uno según sus obras. Cristo va a venir en su manifestación y en su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Todas esas doctrinas y enseñanzas falsas que se infiltraron dentro del mundo cristiano, Dios levanta un pueblo que restaura esas verdades y anuncia el mensaje final. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Y luego el mensaje del 3er ángel, que dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La bestia, ese poder ya mencionado por el profeta Daniel y ampliado aún más por el profeta Juan en el libro de Apocalipsis. La unión de la política con la religión, resultando en una iglesia oficial, en una iglesia estatal, como fue en la época del Imperio Romano, el paganismo, y luego el cristianismo se transforma en la religión oficial del Imperio Romano, así llamado cristiano o católico. Y ese mismo poder, la bestia, cuya herida mortal había de ser sanada, va a hacer que todos los moradores de la tierra se sujeten a ese poder, so pena de persecución y muerte. En medio de esa tribulación final, Dios dice, y ahora sí, nuestro texto clave, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia. Díganlo conmigo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En ese versículo se encuentran las primeras 3 características
del verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin. Número 1, la paciencia de los santos. La manera mejor de traducir esa palabra paciencia es la perseverancia de los santos. Los que se mantienen fieles, los que perseveran aún en medio de la más terrible tribulación. Aquí está la perseverancia de los santos. Y Jesús dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La segunda característica, los que guardan los mandamientos de Dios. Y la tercera característica, y tienen la fe de Jesús. Y estudiamos cada una de estas características. Les dedicamos un estudio especial a lo que es la perseverancia, la paciencia de los santos, a los que es los mandamientos de Dios, lo que representa la fe de Jesús. Y esta mañana vimos la primera parte de la última, la cuarta característica de este remanente. Y el próximo versículo, aparte de Apocalipsis 14:12, es Apocalipsis 12:17. Y Apocalipsis 12:17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente. En algunas versiones de la Biblia en español se traduce como el resto de la descendencia de ella, o también los últimos o los otros de la descendencia de la mujer, la iglesia. Y entonces repite una de estas características que ya estudiamos y agrega la última. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características muy importantes para conocer el verdadero pueblo de Dios en el tiempo del fin, ya que todas las iglesias pretenden ser la iglesia del Señor. Pero el Señor nos dejó estas características para que podamos identificar el verdadero pueblo. Número 1, fieles, la perseverancia de los santos. Número 2, guardan los mandamientos de Dios, todos, incluyendo el mandamiento del Santo Sábado, que la mayoría desprecia. Número 3, tienen la fe de Jesús, la misma fe que Cristo practicó, que Él enseñó. Y número 4, tienen el testimonio de Jesucristo. Y esta última es bien importante. En el libro de Apocalipsis se menciona muchas veces este motivo, este tema del testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Ya que el pueblo remanente, los fieles, los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen la misma fe que tenía Cristo, son los que tienen el testimonio de Jesús. El apóstol Juan nos registró para nosotros lo que es el testimonio de Jesús. En el capítulo 19, y fue nuestra lectura bíblica, Apocalipsis 19 y versículo 10, dice el apóstol Juan: yo me postré a los pies del ángel para adorar, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos
que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí se define lo que es el testimonio de Jesús. El espíritu de la profecía. Y los que tienen el testimonio de Jesús es el remanente final, según Apocalipsis 12:17. El dragón se fue a hacer guerra contra los que tienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice también que el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo a Juan y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Esta misma expresión se encuentra una página más adelante, solo que se cambia una frase. Apocalipsis capítulo 22 dice el versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. En Apocalipsis 19:10 dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, los que tienen el testimonio de Jesús y lo retienen para darlo al pueblo de los santos, son los profetas. Por eso dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de los profetas o el espíritu de la profecía. Jesús da testimonio a su pueblo y lo da enviándolo a través de su siervo, el profeta Juan. Por eso el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, es decir, los que traen el mensaje de Jesús. Allí mismo, en Apocalipsis capítulo 22, el Señor Jesús declara, allí, capítulo 22 y versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo, Jesús, envié mi ángel para daros testimonio. Así que Jesús da testimonio y lo envía a través de su ángel. Y nuevamente repite en el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan agrega, amén. ¿Y qué quiere decir amén? Así sea. Sí, ven, Señor Jesús. El que da testimonio de estas cosas dice, he aquí vengo en breve. Jesús es el que da el testimonio, por eso se le llama el testimonio de Jesús.
Y el testimonio de Jesús, Él lo envía a través de su ángel al profeta, a Juan. Por eso el ángel le dice nuevamente en el versículo 9, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas, a través de los cuales Jesús envía su testimonio. Por eso los profetas tienen el testimonio de Jesús. Son los que lo dan, lo comparten. Esta expresión, el testimonio de Jesús, está repetida varias veces en el libro de Apocalipsis. Comienza el libro de Apocalipsis diciendo así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Allí ven cómo viene el testimonio de Jesús. Jesús lo envía a través del ángel, y el ángel se lo da a Juan, y Juan da testimonio de lo que Jesús le reveló. Agrega el versículo 2. Y Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora Juan menciona dos cosas. Dice que Juan, el siervo, el profeta del Señor, ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? Porque son dos. Leo otra vez. Lo envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, número 1, y del testimonio de Jesucristo, número 2. Así que son dos cosas de las cuales Juan dio testimonio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo? La palabra de Dios, ¿cómo nos llegó a nosotros? ¿A través de quiénes? De los profetas, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y ellos dan testimonio de Cristo. Ellos escribieron las Santas Escrituras, a lo cual le llamamos la palabra de Dios. Jesús declaró: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que las Escrituras, la palabra de Dios, es el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Juan dice que él dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? Nuevamente en el versículo 9, él dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la perseverancia o la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Otra vez las mismas dos cosas. Si lo que hablaron los profetas y lo escribieron
en la Biblia es la palabra de Dios y es el testimonio de Jesús, entonces, ¿por qué Juan dice que él dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo? La respuesta es muy sencilla. La palabra de Dios es el testimonio escrito de los profetas que vinieron antes que Juan. Pero Juan da testimonio de lo que Jesús le dio a él. ¿Me expliqué? A ver. Todos los profetas anteriores dieron testimonio de Jesucristo. Lo que ellos hablaron, lo que ellos escribieron, era el testimonio de Jesucristo. Pero el testimonio actual, el testimonio presente, también es el testimonio de Jesucristo, y a lo anterior se le llama la palabra de Dios. Juan fue echado en la isla llamada Patmos, que era una colonia penal del Imperio Romano, donde echaban a los reos, donde echaban a los que eran acusados de traición contra el Imperio Romano. ¿Por qué? Dice Juan, estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios, porque Juan predicaba la palabra de Dios, pero también porque Dios le daba sueños, visiones, profecía, y él daba testimonio de lo que Jesús le revelaba. Aunque las dos cosas son la misma, es el testimonio de Jesús, uno es predicar basado en lo que ya está escrito anteriormente por los profetas, y el otro es contar lo que Jesús le dio a él, porque él era profeta. Por eso el ángel dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Así que podríamos decir que el testimonio de Jesús es lo que Jesús ha hablado a través de los profetas. Muchas personas dicen aceptar la Biblia. Y dicen, tenemos la Biblia, ¿para qué queremos otras cosas? ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? A mi programa La Biblia te responde han llamado más de una vez diciendo, a mí me gusta todo lo que ustedes enseñan de la Biblia, tan clarito, pero ¿por qué tienen que meter a esa mujer, Elena de White? ¿No es suficiente con la Biblia? Cuando Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, lo escribió en el desierto de Madián. Luego la historia del Éxodo, la salida de Egipto. Luego Levítico, las leyes de Dios para el sacerdocio, los levitas. Luego Números, la historia de las peregrinaciones del pueblo de Israel por el desierto. Y finalmente Deuteronomio, que es la repetición de la ley, un recuento de todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Esos 5 libros primeros constituyen la piedra fundamental de lo que es la Biblia. Fueron los primeros 5 en escribirse, pero se transforman en base y documento para probar si los demás profetas hablan de parte de Dios o no. Tienen que estar a la ley y al testimonio.
Después que Moisés murió, él dejó en su lugar a Josué. Y Josué escribió un libro que sigue después de Deuteronomio, viene Josué. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Dios hubiera dicho, tenemos los escritos de Moisés, los 5 libros, ¿para qué queremos más? ¿Quién es Josué? Él no fue el gran libertador, no fue el que hizo todos los milagros de abrir el mar y las plagas y todo lo demás. Tenemos los 5 libros, la Torá. ¿Por qué Josué? Porque Josué tenía el testimonio viviente de Jesús. Era el que continuó la obra de Moisés. Y él también tenía el testimonio que Jesús le daba y las instrucciones que él les daba para el pueblo. Cuando Josué muere, vienen otros detrás de él. Viene el profeta Samuel y muchos otros profetas. Si el pueblo de Dios hubiera dicho, ya tenemos a Moisés y ya tenemos a Josué, ¿para qué queremos a Samuel? Porque Samuel recibía en su momento, en su época, el testimonio de Jesús y lo daba al pueblo. Aunque ya estaba el testimonio anterior, este testimonio se agregaba al que ya había sido dado por Dios. ¿Quién es el hombre para decirle a Dios cuándo hablar y cuándo no hablar? ¿Quién es el hombre para decirle, yo acepto esto que tú hablaste, pero no voy a aceptar esto otro? Por eso el Señor dejó a través de Moisés las pruebas de cómo comprobar si un profeta venía realmente de parte de Dios o no. Con el pastor Cuaycal el fin de semana pasado, ustedes vieron las pruebas de un verdadero profeta. Él mencionó 4 pruebas: a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. La ley es los escritos de Moisés y el testimonio, el testimonio de Jesucristo, lo que los profetas escribieron. Si viene un nuevo profeta y no habla de acuerdo a lo que Moisés y el testimonio de los profetas dicen, no lo acepten. Está en tinieblas, no le ha amanecido. Si contradice la palabra de Dios, no puede ser profeta de Jehová. Una segunda prueba también la dio Moisés. La pueden buscar en el libro de Deuteronomio. Y miren lo que escribió Moisés para poder identificar a un profeta verdadero. Deuteronomio capítulo 18. Dice el versículo 15 que Moisés escribió, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Así que ya Moisés había profetizado, había dicho que Dios iba a levantar profeta en medio de su pueblo. Eso es una característica muy importante. El profeta es levantado de en medio de sus hermanos, del pueblo de Dios. Dios no agarra a un hombre o una mujer de por allá y le da una visión y dice, esto es lo que Dios me mostró. No, Dios escoge a su mensajero para su pueblo de en medio de sus hermanos. ¿Notaron lo que dice? Profeta de en medio de ti, de entre tus hermanos como yo.
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. El trabajo del profeta, la misión del profeta, es recibir las palabras de Dios y hablarlas al pueblo. Eso es un profeta. La palabra profeta en el idioma griego, profetés, de ahí viene nuestro vocablo profeta, de profetés. Y profetés en griego quiere decir el que habla de parte de. Eso es lo que quiere decir. Pro, de parte de, fanao, de hablar, profetés. El que habla de parte de Dios. Y Dios dijo, les voy a poner mis palabras en su boca. Él hablará de parte mía. En hebreo, la palabra profeta viene de un vocablo hebreo que se dice nabí. Y nabí, literalmente, quiere decir un vidente, el que ve algo y se los cuenta lo que él vio, pero no nomás cualquier cosa, ve las visiones de Dios y se las da al pueblo. Así que cuando unimos las dos palabras, el que habla de parte de Dios y el que recibe visiones de Dios y las da al pueblo, ahí tenemos la descripción de un profeta. Ya Moisés había sentado las bases. No me pierdan ahí Deuteronomio 18, que ahora regresamos para ver las pruebas del verdadero profeta. Pero en el libro de Números, el libro anterior a Deuteronomio, en el capítulo 12, dice en el versículo 6, y él les dijo, y está hablando Jehová, en el versículo 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo, la columna de nube, y llamó a Aarón y a María y salieron ambos al frente. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Así que cuando Dios habla, puede ser en sueños o en visiones. De ahí la palabra vidente, nabí, vidente, el que ve lo que Dios le muestra. Y Juan, lo que leímos hace un momento, dice que yo, Juan, he dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de las cosas que me fueron mostradas. Otra vez, el profeta cuenta lo que Dios le habló y también lo que Dios le mostró a través de la visión. Volviendo ahora a Deuteronomio 18. ¿Por qué Dios tiene que usar un intermediario? ¿Por qué no habla Dios en forma directa? Él lo hizo cuando bajó sobre el monte Sinaí. Escucharon su voz que tronaba como horroríferos truenos. El monte entero temblaba, se sacudía como un terremoto, como un volcán. El fuego salía por encima, la presencia del Todopoderoso. Y la voz de Dios hacía sacudir el monte y el pie del monte y el pueblo entero. Y el pueblo dijo, no, que no hable más Dios. Lo pueden leer ahí en Deuteronomio.
Dice el versículo 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este grande fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Me parece muy bien, porque podían ser fulminados por la presencia de Dios. Era tan terrible que si alguno se acercaba al monte caía muerto. Me parece bien lo que han hablado, dijo el Señor. Profeta, versículo 18, les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que el profeta hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así que por un lado, Dios va a pedir cuenta a todo aquel que no presta atención a lo que Dios le manda decir a través de un profeta. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que Dios nos mandó a decir a través de los profetas de la Biblia y a través del don profético que Dios dio para el remanente final, para su pueblo en el tiempo del fin. Yo le pediré cuenta. Versículo que sigue, el 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. Si alguien se parece y dice, Dios me mandó a que diga esto y esto y esto, pero dice Dios, y yo no lo mandé. O que hablar en nombre de dioses ajenos, en nombre de Baal. Yo, dice el Señor, no lo soporto. Si habla de parte mía y yo no lo mandé a hablar, o si habla en nombre de un Dios falso, el tal profeta morirá. El castigo para pretender ser profeta de Dios cuando realmente no lo es la muerte. Y ustedes conocen más de una historia de profetas que murieron por mentir, por inventar que Dios les había hablado cuando no había hablado. ¿Se acuerdan de Ananías, a quien el profeta Jeremías le dijo, si Dios habló a través de ti, lo veremos? Y si no, también lo veremos. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que el que hablaba y Dios no lo mandó, iba a morir. Y luego Jeremías le dijo, sabes, si tú eres profeta de Dios, se va a cumplir tu palabra. Pero si no eres profeta de Dios, vas a morir y bien pronto. 3 meses más tarde, Ananías estaba muerto. Y no lo mató Jeremías. Es grave hacerse pasar por profeta de Dios cuando no lo es. ¿Y cómo se sabe si eso no es? Versículo 21. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y es donde viene el problema, porque si habla en nombre de un Dios falso, o en su propio nombre, yo digo tal y tal cosa, pues es fácil saber que no es de Dios. Pero si habla en nombre de Jehová, recuerden que Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y Él les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir,
que es más difícil si la persona viene pretendiendo hablar en nombre de Dios. Pero el castigo siempre es el mismo. Si dijeres en tu corazón, versículo 21, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Eso está en el versículo 21. Y ahora el 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que una de las pruebas del verdadero profeta es que la palabra que hables se tiene que ¿qué? Que cumplir. ¿Y cuánto de lo que profetiza se tiene que cumplir? Hay algunos así llamados videntes o que pronostican lo que va a venir. Algunos les llaman canalizadores, otros les llaman psíquicos, que dicen el año 2025 va a traer esto y esto y esto y esto. Y la gente dice, por cierto, ahora mismo hay uno en el internet que está anunciando ciertas cosas que van a venir y le ponen en el internet todo lo que él dijo en el pasado y se cumplió. Profetizó que iba a venir una caída económica en el 2008 y pasó lo que él dijo. Y profetizó tal otra cosa y sucedió lo que él dijo. Él dijo cuando todo el mundo creía que Trump no iba a ganar la primera vez en las elecciones en el 2020. Él dijo, va a ganar y se van a sorprender y va a ganar. Y salió lo que él había dicho. Los que lo están promoviendo dicen, lo que él dice se cumple casi siempre. Tiene un alto índice de cumplimiento. ¿Cuánto es alto índice? Bueno, en el caso de este hombre que está profetizando que la inteligencia artificial, bueno, no voy a tomar tiempo en explicar lo que este supuesto profeta anda diciendo, pero dicen que él es tan bueno que el 70% de todo lo que ha profetizado se ha cumplido. Dice que la revolución que viene con la inteligencia artificial es mucho más grande que lo que vino con, bueno, mejor dejo de hablar de este hombre. Porque no es profeta de Dios. Y no es profeta de Dios porque le acierta un 70% y queda el otro 30%. Ah, no, pero es bueno. Si el 70% sale cierto, pues es muy bueno. ¿De verdad? Si fuera profeta de Dios, con una sola cosa que no se cumpla, es suficiente para saber que no viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no adivina. Dios no le atina. Dios sabe lo que va a venir y lo deja saber de antemano. Dios no comete errores. Y todo lo que Dios dice se cumple.
¿Cuánto es el índice de exactitud de cumplimiento para Dios? 100%. Esa es otra prueba de un verdadero profeta. Tiene que hablar de acuerdo a los profetas que hablaron antes. Es decir, no puede contradecir lo que dijo ninguno de los profetas anteriores. En el caso del falso profeta Ananías, Dios había hablado a través de los profetas y Jeremías se lo dice, mira, todos los profetas que vinieron antes de ti dijeron esto, esto y esto, y tú estás diciendo algo diferente. Claro, lo que él estaba diciendo era muy bonito, lo que la gente quería escuchar. Pero Jeremías le dijo, ojalá y fuera cierto lo que tú dices, qué bueno. Pero me temo que no debe ser cierto porque estás contradiciendo lo que dijeron los profetas anteriores. Todos los demás hablaron de esto y esto y esto, y tú estás diciendo lo contrario. La historia de ese profeta es trágica. Jeremías recibió un mensaje de parte de Dios y le dijo al pueblo, Jeremías, como hablamos esta mañana, es uno de los profetas que vivió los últimos años de Jerusalén antes de la caída en manos de los babilónicos. Él fue testigo ocular de los últimos reyes de Judea, hasta el último rey, Sedequías, el último rey. Él le tocó ver todo. Y Dios le dio una visión y le dijo, mira, hazte un yugo y póntelo en el cuello y ponte en las puertas de la ciudad, así como le dijo del sábado que leímos esta mañana, que dejen de estar metiendo carga en sábado y de transgredir y pisotear el sábado. Así le dijo, ponte en las puertas de la ciudad y diles que se sujeten con el yugo al rey de Babilonia y le obedezcan si no quieren morir. No se rebelen contra el rey de Babilonia, porque aunque es un rey pagano, Dios lo está usando para castigar la rebeldía de su pueblo. Si ustedes obedecen y se sujetan, la ciudad no va a ser destruida. Sale Jeremías con un yugo. Un yugo es lo que se usa para juntarla una yunta de bueyes. Le ponen el cuello al buey en uno y al otro, y ahí tienen que ir juntos y no se pueden separar, tienen que estar sujetos. Jeremías sale con su yugo a predicar un mensaje que lo ilustró como Dios le había mostrado. Viene el profeta Ananías y le quita el yugo de su cuello y lo quiebra, lo hace 1000 pedazos, era de madera. Y dice, así me ha dicho Jehová de los ejércitos, voy a quebrar el yugo de Babilonia. Y ustedes, en menos de 2 años, los utensilios que se llevó el rey a Babilonia van a volver a Jerusalén. Y los cautivos que ya se llevó van a regresar. Y Nabucodonosor va a ser vencido. No le hagan caso a lo del yugo, que eso no es así. Jeremías dijo, estás diciendo algo contrario a lo que Dios me mostró. ¿Será que Dios cambió de opinión? Esa noche Dios le habla a Jeremías. Todo eso lo pueden leer en Jeremías capítulo 29. Y le dice, ¿te rompieron el yugo de madera? Hazte ahora un yugo de hierro. A ver si lo va a quebrar. Y se mandó a hacer en un herrero un yugo de hierro. Y salió. Y se enfrenta Ananías a él. Y él le dice, ¿sabes qué, Ananías? Jehová no habló a través de ti. Tú eres un falso profeta. Porque a mí, anoche, me dijo Dios, que lo que tú dijiste es mentira. Y por eso traigo el yugo de hierro. Y miren cómo
termina esta historia. Vayan a Jeremías, al capítulo 29. En el capítulo 27 está la señal de los yugos. En el capítulo 28 está la falsa profecía de Ananías. Dice el versículo 13 de Jeremías 28. Ve y habla a Ananías y dile, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al falso profeta Ananías. Oye, ven, escucha bien. Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Pero esto que leímos, el capítulo 28 y el versículo 1 dice, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, que en el año cuarto, en el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia y dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Eso dijo Ananías. Pero Jeremías lo denunció. Eso fue en el 5º mes. Al 7º mes, 2 meses más tarde, Ananías estaba muerto, tal como Dios habló a través de Moisés. Pero miren la lección de esta historia. Dice el versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Cuándo? Cuando se cumpla la palabra que habló el profeta. Esa es otra prueba del profeta verdadero. En total son 12 pruebas del verdadero profeta. 12. Y todas se tienen que cumplir para saber que un profeta es de Dios. Con una sola cosa que diga el profeta, que contradiga lo que un profeta verdadero habló, suficiente para descartarlo. Con una sola profecía que del profeta que no se haya cumplido, suficiente para saber que Dios no habló a través de ese profeta. Y así todas las demás pruebas del verdadero profeta. Bueno, estábamos hablando de que por qué Dios envía el don de profecía si tenemos la Biblia. Hay mucha gente que dice, no necesitamos otro profeta si tenemos los profetas de la Biblia. Esa es la base, ese es el fundamento.
Y hay muchas iglesias que atacan a la iglesia adventista diciendo, tengan cuidado con los adventistas, que aparte de la Biblia, tienen una mujer que la consideran profeta. Tengan cuidado, porque Elena de White es una falsa profeta, dicen los que atacan al pueblo adventista. ¿Cómo sabemos si eso es así o no? Hay muchos que dicen, no, ya la Biblia se terminó de escribir. Ya Dios habló lo que iba a hablar, Juan fue el último profeta y de ahí para adelante no hay más profeta. Y como la Biblia está completa y cerrada y terminada, no necesitamos ningún otro profeta. El problema es que la misma Biblia nos dice que el remanente final contra quien el diablo va a hacer la guerra son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que creo en la Biblia y que tengo la Biblia y no necesito nada más que la Biblia, pero no acepto lo que dice la Biblia? Si Dios me dice que el remanente final en el tiempo del fin, contra el cual el diablo va a hacer guerra, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, entonces tengo que aceptar lo que Dios habló a través del profeta Juan, que en el tiempo del fin Dios le mostró lo que iba a venir y les dijo que una de las características del remanente del Señor iba a ser que iban a tener el espíritu de profecía. Entonces es una contradicción decir, yo tengo la Biblia y no necesito nada más. Si la Biblia me está diciendo que Dios va a enviar el don profético a su iglesia. Y si yo no lo acepto, estoy rechazando la Biblia. ¿Qué dice el profeta Joel? Miren lo que dice el profeta Joel. Después de Daniel, viene Oseas y luego viene Joel. Capítulo 2. Dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, fuego, sangre y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Antes que venga ese día grande y terrible de Jehová, Dios iba a enviar su Espíritu Santo y el don profético iba a ser dado a su pueblo. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, ¿quién soy yo para decir no puede haber más profeta porque ya se acabaron los profetas? Y Dios dice, y cuidado, porque hay algunos adventistas que dicen, no, ya tenemos a Elena de White, no necesitamos a otro profeta. Cuidado, porque aquí dice que Dios va a mandar más profetas. En plural. Antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Entonces, si la palabra de Dios dice que Él va a enviar su Espíritu Santo para que profeticen, ¿cómo digo yo creer en la Biblia y no acepto lo que dice la Biblia? ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿quiénes son los que resisten la palabra de Dios? Los que aceptamos que Dios habló a su pueblo a través del don profético, o los que se niegan
a que haya profetas cuando la Biblia dice que va a haber profetas? Es muy claro. Y podríamos seguir mostrando un versículo tras otro que habla de que en el tiempo del fin Dios iba a restaurar el don profético a su iglesia. Con los que hemos visto en el libro de Apocalipsis es más que suficiente. Pero hay muchos más. Ahora, voy a responder a otra interrogante. La primera era, ¿para qué necesita Dios mandarnos un profeta si tenemos la Biblia? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Si Dios decide, fíjense cómo dice sobre el don de profecía en 1 Corintios capítulo 12 y sobre los demás dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que decide? Dios. ¿A quién le da Él los dones? A los que Él quiere, cuando Él quiere, de la manera como Él quiere. No somos nosotros los que le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Yo no le puedo decir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ya tengo la Biblia, no necesito que levantes otro profeta. ¿Quién soy yo para decirle eso a Dios? Si a lo largo de toda la historia Dios ha levantado hombres y mujeres a los cuales les habló y les dio mensajes para su pueblo. Les voy a dar una ilustración para cerrar este punto y entonces ir a la próxima pregunta. Imagínense que usted está en un viaje, en un barco, y le han dejado la carta de navegación completita, por dónde, cómo guiarse, la brújula, las estrellas, todo está bien escrito. Y el capitán del barco va siguiendo la carta de navegación al pie de la letra. Es una ilustración que estoy dando. Y él dice, no necesito que nadie me diga por dónde ir porque yo tengo la carta de navegación. Y el que me dio la carta de navegación no falla porque es el capitán más experimentado que jamás hayan manejado por estos mares. Él conoce cada lugar. Y efectivamente va siguiendo y no se pierde. Pero de pronto, ya casi llegando a su destino, la carta de navegación dice, de este punto en adelante vendrá un enviado mío que se unirá a tu barco. Súbelo y dale el timón porque él va a manejar el barco. Y el capitán dice, ¿qué? Tengo semanas de estar manejando y siguiendo al pie de la letra. Y ahora me quieren quitar el timón y dárselo a otro. ¿Por qué? Si yo soy el capitán. Y efectivamente,
Viene un barquito, se acerca y dice, yo soy el enviado, vengo a tomar el mando del barco. No, señor, el capitán soy yo. Hasta aquí lo he manejado yo y de aquí para adelante yo lo llevaré seguro al puerto. No lo necesito a usted. Pero, señor, le dice el que viene, la última parte del camino es muy peligrosa. Hay piedras escondidas bajo la superficie, hay acantilados, hay olas muy grandes, hay vientos terribles que vendrán a soplar porque es un lugar muy peligroso. El que le dio a usted la carta de navegación, ¿no le dijo que alguien le iba a venir a ayudar? Sí, pero no lo necesito. Díganme, ¿ese capitán está siguiendo la carta de navegación o no al rechazar el que le viene a ayudar? ¿Está siguiendo o no está siguiendo las instrucciones? ¿Me expliqué con esa ilustración? Es como decir, tenemos la Biblia y siempre la Biblia ha guiado al pueblo de Dios, no necesitamos otra carta de navegación. Aquí está completa, amén. Pero si la misma Biblia me dice que para el final del trayecto, cuando vengan los tiempos peligrosos, cuando el diablo ha bajado a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, cuando está utilizando todas sus artimañas para entrampar al pueblo de Dios, y Dios nos manda una ayuda, ¿por qué la vamos a rechazar si Él lo dejó escrito en la carta de navegación? Esa es la razón por la cual los adventistas creemos en el don profético, porque Dios lo dejó escrito en su palabra. Y si vamos a seguir la palabra de Dios, tenemos que aceptar lo que Dios nos manda decir en su palabra. Ahora, hay otro asunto. El diablo es muy astuto. Él quiere que el pueblo de Dios perezca, porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo será disipado. Sin el don profético el pueblo será confundido. Y aquí, la mensajera del Señor en el capítulo titulado Engaños satánicos del tiempo del fin, dice así: el último engaño de Satanás, página 181 de Eventos de los Últimos Días. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio de Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Proverbios 29, 18. Sin profecía, el pueblo va a ser disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero de Jesucristo. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios que el Señor mandó a su iglesia. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no preste atención a las advertencias
y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán y azotarán al pueblo de Dios. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. ¿Por qué el diablo quiere debilitar la fe del pueblo de Dios en el don profético que Él nos mandó a través de los testimonios de su mensajera? Aquí lo dice. El diablo sabe que cuando se descuidan los testimonios, la gente no va a poder discernir sus estratagemas. Los testimonios revelan claramente su plan de acción y lo desenmascaran. Por eso el diablo no quiere que se lean ni se estudien los testimonios, porque le sacan la careta. Ah, claro, los que leen los testimonios, el diablo ya no tiene camino fácil para ellos, porque ya fueron advertidos. Por eso él quiere debilitar la fe. Y ahora voy a terminar, porque el tiempo ha transcurrido. Hay mucho más que hablar sobre esto. Les hago una pregunta. ¿A cuánto les gustaría que diéramos un curso aquí en nuestra iglesia sobre el espíritu de profecía, estudiando las enseñanzas principales del espíritu de profecía? ¿A cuánto les gustaría algo así? Bueno, vamos a planearlo. Un curso donde todos podamos aprender. Quiere decir que esto no lo vamos a terminar hoy, pero el segundo y último punto que quiero hacer es el siguiente. Miren, ha surgido dentro del pueblo adventista, y esto ya lo he explicado yo anteriormente, una enseñanza de que sí, Elena de White fue inspirada por Dios, sí, ella tuvo sueños, visiones, pero realmente lo que necesitamos estudiar es la Biblia. Si estudiamos la Biblia, no necesitamos los testimonios, porque en la Biblia está todo lo que necesitamos. Los que tratan de rebajar el nivel de los escritos de Elena de White entre el pueblo adventista usan una cita de los libros que Elena de White escribió. Hay muchos dentro del pueblo adventista hoy que minimizan y tienen en menos el espíritu de profecía, el ministerio y los escritos de la mensajera del Señor, Elena de White. Los que no quieren poner los escritos de Elena de White a la misma altura de la inspiración de la Biblia, fíjense lo que estoy diciendo. A los adventistas nos acusan de que somos una secta, porque aparte de la Biblia, tenemos otros libros que le añadimos a la Biblia. Lo que debieran preguntar es, ¿están de acuerdo estos libros con lo que dice la Biblia? Porque esa es una de las pruebas del verdadero profeta. Pero no, dicen, le agregan cosas a la Biblia a través de los libros de Elena de White. Dentro del pueblo adventista se han levantado ministros y dirigentes que han utilizado una cita de Elena de White para decir que ella
sus escritos no están al mismo nivel que la Biblia. He aquí la cita. Mensajes Selectos, tomo 3, página 33. El Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá. Poco caso se le hace a la Biblia. Y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Poco caso se le hace a la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiarlos a la luz mayor. La pregunta es, ¿cuál es la luz menor y cuál es la luz mayor? Según algunos compiladores de los escritos de Elena de White, la luz menor son los escritos de Elena de White y la luz mayor es la Biblia. Por ejemplo, allí en Mensajes Selectos, en el tomo 3, la página 33, el título que le pusieron a ese párrafo es Elena de White llama sus escritos una luz menor. Ese es el título que le pusieron, pero el título no lo escribió Elena de White, se lo pusieron los que publicaron sus escritos. Elena de White llama a sus escritos una luz menor. En la Review Herald se publica Relación de los escritos de Elena de White, la luz menor, con la Biblia, la luz mayor. Otra vez el título dice eso. Pero la cita es la misma. Poco caso se le hace a la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Bueno, en primer lugar, la cita no dice, la cita menciona una luz menor y una luz mayor. Y supuestamente, según el título que le pusieron, la luz menor son los escritos de Elena de White y la luz mayor es la Biblia. Pero la cita no dice lo que es la luz mayor ni lo que es la luz menor. Y se puede interpretar de más de una manera. El subtítulo no es inspirado, ni lo puso Elena de White. No es parte del original, fue agregado por los editores del libro que entendieron que la luz menor eran los escritos de Elena de White y la luz mayor era la Biblia. Lo que dice Elena de White en esta declaración debe armonizar con todo lo demás que ella escribió, pues sus escritos no se contradicen entre sí, así como la Biblia no se contradice a sí misma. Tampoco los escritos de Elena de White contradicen la Biblia. Ahora, ¿cómo puede ser una luz menor los escritos de Elena de White y la Biblia una luz mayor si los dos fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo? No hace sentido. O son inspirados o no son inspirados. Pero no puedo decir que unos son más que los otros. ¿O acaso hay grado de inspiración? Es decir, ¿esto es más inspirado que esto otro?
¿Cómo puede ser la Biblia una luz mayor que los escritos de Ellen White si fueron los dos inspirados por el mismo Espíritu Santo? Escuchen lo que ella escribió. Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Las Escrituras y el espíritu de profecía tienen el mismo autor. El Espíritu Santo, dice ella, es el autor de las Escrituras y también del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. No podemos usar los testimonios para hablar en contra de ellos mismos. Qué interesante. Ahora, Testimonios, tomo 5. La obra de Elena de White no es distinta a la de los profetas de la Biblia. Dice ella, en los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por boca de los profetas y los apóstoles. En estos últimos días, Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que su pueblo siga. Entonces, ¿a qué se refiere Elena de White cuando dice: poco caso se le hace a la Biblia y Dios envió una luz menor para guiarlos a la luz mayor? Si estudiamos este tema, y yo me tomé el tiempo de buscar cada cita, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, que habla acerca de la luz mayor y la luz menor. Esta mañana leímos algunos de esos versículos y por eso estoy terminando con esto. ¿Qué leímos hoy? Hoy leímos que Juan el Bautista era el mayor de todos los profetas. Y sin embargo, él era la luz menor, porque la luz mayor era Cristo. Lo leímos hoy en San Juan, en el capítulo 1, donde decía: un hombre enviado de Dios llamado Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, estaba en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Este que viene después de mí es el que era antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz. Y la luz mayor es Cristo Jesús. Tengo una cantidad de textos aquí que muestran cómo Cristo es la luz. Él mismo lo dijo, yo soy la luz del mundo. El que camina en la luz no andará en tinieblas. Cristo es el sol de justicia. La luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. En la Biblia, a Dios se le llama, y aquí lo podemos leer, porque sol y escudo es Jehová Dios. Cristo es el sol de justicia en cuyas alas trae salvación. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y entonces, en la Biblia, a la luz mayor, el sol, se le llama la lumbrera mayor y a la luna se le llama la lumbrera menor. Eso lo pueden leer en Génesis capítulo 1. Ahora, si Cristo es la luz mayor y las Escrituras son las que dan testimonio de Él, la Biblia no tiene gloria en sí misma, sino porque refleja la gloria de Dios. Cristo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que seáis salvos. Ahora, miren esta cita, qué interesante. La mensajera del Señor la menciona. Todos los que creen pueden obtener claras vislumbres de la verdadera gloria de Cristo. Cuando lo contemplan a Él, todas las cosas menores se hunden en la insignificancia, así como las luces menores desaparecen cuando el sol aparece. Aquel que alcanza a ver una vislumbre del amor inefable de Cristo, cuenta todo lo demás como pérdida y lo contempla a Él como el señalado entre 10,000. Todo Él es codiciable. El Señor Jesús es el Señor del universo, el que ha extendido el pabellón de los cielos sobre nosotros, el que ha creado las estrellas y las llamó existencia en su perfecto orden. Él es el que ha creado la luz menor, la luna, para que venga en su orden señalado e ilumine nuestro mundo por las noches. Así tememos a Dios y tenemos su palabra en su sencillez. La palabra de Dios es la luz menor que nos guía a la luz mayor que es Cristo. ¡Cuán clarito! ¿Se acuerdan que esta mañana les dije que hay dos palabras para luz? Cuando habla acerca en Juan 1 que Cristo es la luz, se usa la palabra phos. Él es la luz, phos. Así se dice en griego luz. Pero cuando habla de Juan el Bautista en Juan 5, y ahora lo pueden buscar, Juan 5, versículo 35, dice, hablando Jesús de Juan en el versículo 33, dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Él, Juan, versículo 35, era la antorcha que ardía y alumbraba,
y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan era el mayor de los profetas y sin embargo, él era una antorcha que alumbraba para guiar a los hombres a la luz mayor, que es Cristo. Y tú dices, bueno, ¿y por qué necesitamos una luz que nos alumbre para ir a la luz? Les doy un ejemplo. Si yo entro en un cuarto y está la luz apagada y yo no sé dónde está el interruptor de la luz, comienzo a tocar a tientas y no lo encuentro. Pero resulta que aquí tengo colgada una linterna, una antorcha. Y la saco y alumbro para guiarme a la luz. Y ahora veo dónde está el interruptor y voy y lo prendo y ahora todo el cuarto se ilumina. Así son los profetas, así son las escrituras, así son el testimonio de los profetas. Es una luz menor que nos guía a la luz mayor, que es Cristo Jesús. Y la última cita que Elena de White habla acerca de esto, dice así. Recuerden, la luz mayor es Phos y la luz menor es Luxnos. Juan era la luz menor, Luxnos, mientras que Cristo era la luz mayor, Phos. Y ahora la cita del deseado de todas las gentes. El profeta Juan era el eslabón entre las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Él era la luz menor, que había de ser seguida por otra luz mayor. El que viene detrás de mí es mayor que yo, dijo Juan. Juan era la luz menor que había de ser seguida por otra luz mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo, pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza del ejemplo de Jesús. Cristo y su misión habían sido tan solo oscuramente comprendidos bajo los símbolos y las figuras de los sacrificios. Ni el mismo Juan el Bautista había comprendido plenamente la vida futura e inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. El profeta Juan habló y presentó a Cristo. Él era la luz menor, que habría de ser seguido por una luz mayor y más luminosa, el mismo Cristo. Él, Juan el Bautista, había de sacudir la confianza del pueblo en sus tradiciones, señalarle sus pecados y guiarlos al arrepentimiento para que pudiesen estar preparados para apreciar la obra de Cristo. Él vino a preparar el camino delante del Señor. Dios se comunicó con Juan mediante la inspiración, iluminando el entendimiento del profeta para que pudiese remover la superstición y la oscuridad de las mentes de los judíos honestos y que a través de enseñanzas falsas habían amontonado por generaciones. Juan era la luz menor que habría de ser seguida por la luz mayor. Él, la luz menor, guiaba a los hombres a la luz mayor que es Cristo. Entonces, cuando Elena de White dijo,
poco caso se hacía a la Biblia y Dios mandó una luz menor para guiarlos a la luz mayor. Se estaba refiriendo a que a las Escrituras se les hacía poco caso. Esa es la luz menor. Dios mandó otra luz menor, un profeta, como hizo con Juan el Bautista, para guiarlos a la luz mayor, que es Cristo Jesús. Nunca digamos que Elena de White y sus escritos son menos que los escritos de los demás profetas, porque eso es una ofensa contra Dios. Si es el mismo Dios que inspiró a su mensajera, e inspiró a los profetas de antaño, ¿cómo va a ser menos lo que Dios inspiró? Es igual, pero ambos, la Biblia y el don profético que Dios le dio a Elena de White, son una luz menor que nos guían a la luz mayor, que es Cristo Jesús. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que nos puede dar vida eterna. Ni la Biblia, ni los escritos del Espíritu de profecía están por encima de nuestro Señor Jesucristo. Aceptémosle a Él, sigámosle a Él. Qué interesante que Dios levantó a Juan el Bautista para preparar un pueblo que estuviera listo para la venida del Mesías. Y Dios escoge una humilde mensajera para enviar mensajes y preparar al pueblo final, al remanente final, para estar listos para el retorno de Cristo a esta tierra. Debemos darle gracias a Dios, porque en su infinita misericordia Él nos envió esta luz para guiarnos y ayudarnos a entender las profecías del tiempo del fin. Están en la palabra de Dios. Los profetas de antaño hablaron, pero ahora el Señor nos ha dado una luz para comprenderla aún mejor y guiarnos al único que nos puede dar salvación, que es Cristo Jesús. Le vamos a dar gracias a Él, porque en su misericordia todavía el Señor sigue hablando. Todavía tenemos el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la característica? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El mismo don que Dios le dio a Moisés, que le dio a Samuel, que le dio a Isaías, que le dio a Jeremías, que le dio a Ezequiel, que le dio a Daniel, que le dio a Malaquías, que le dio a Juan el Bautista, que le dio a Pedro, a Juan y a los apóstoles. El mismo don profético nos lo ha dado a nosotros como Iglesia Adventista para que sigamos creciendo en el conocimiento de la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es Cristo Jesús. Vayamos al Señor a recibir de Él la bendición que Él nos da y escudriñemos las Escrituras, escudriñemos el don profético, los escritos que Dios en su amor nos mandó para que lleguemos a apreciar más al inefable, al maravilloso, al que es Cristo Jesús, así como ella lo exalta y dice que es el preciado, el más hermoso y precioso que hay en el universo, la luz más grande que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios por este sábado y vamos a cantar el himno Día Santo del Señor. Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco
Amén. Postrémonos para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este sábado que hemos pasado en tu casa, en tus atrios. El salmista dijo que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y nosotros estamos felices porque nos has dado tanta instrucción, tanta enseñanza, tanta amonestación el día de hoy. Gracias, porque en tu infinita misericordia nos has dado la palabra de Dios, porque en ella aprendemos a conocerte, a amarte y a servirte. Gracias también porque en nuestros días, en este momento final de la historia de este mundo, tú restauraste en tu remanente fiel el don profético. El testimonio de Jesús se ha hecho presente entre nosotros, tal como tu palabra lo decía, y nosotros apreciamos el testimonio de Jesús. Amamos toda palabra que salga de la boca del Señor. Y por eso te damos gracias por conocer estas verdades tan sublimes, por darnos cuenta que el espíritu de profecía no contradice a los demás profetas, sino que al contrario nos ayuda a entenderlos y apreciarlos más. Pero sobre todas las cosas, que el don profético, tanto de los profetas del Antiguo como del Nuevo Testamento, y de la profeta que tú diste para tu iglesia, exalta a Cristo y nos lleva a esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ayúdanos a caminar en la luz de Cristo. Ayúdanos a atesorar cada palabra del testimonio de Jesús, para que así, cincelados por tu palabra, por los profetas, por el testimonio de Jesús, podamos ser preparados para estar en pie en el día grande y terrible de Jehová, para que en ese día podamos verte cara a cara, irnos contigo para morar eternamente. Danos una semana bendecida al iniciar este nuevo día que acaba de comenzar, este primer día de la semana, y ayúdanos a sacar tiempo durante este día para aprender más de tu palabra y para ser cincelados por las palabras de los profetas. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.